Muy buenos días, viernes 30 de octubre, aquí en concreto contigo, Mariel Zúñiga te saluda, con invitados de lujo que te van a dar recomendaciones al alcance tuyo y de tu empresa. Y bueno, pues les recuerdo, tenemos el Foro Universitario de Vivienda 2020, que se organiza conjuntamente con la Facultad de Arquitectura y Posgrado de la UNAM. Así que el 12 de noviembre ya regístrate para que te pueda dar la constancia la UNAM de participación. Tenemos diferentes paneles como cada hora, ¿no? Después de la inauguración, que es a las 9 de la mañana, terminamos hasta las 2 de la tarde, pero tenemos a los principales actores, expertos, conocedores de lo que es la industria de la vivienda, los financieros, los arquitectos, los ingenieros, los analistas, los estudiosos, proveedores, autoconstructores, evaluadores, todos están ahí. Todos te van a decir cómo está realmente ahorita la industria de la vivienda y cómo se está haciendo resiliente con la pandemia. Que eso es bien, bien interesante. Entonces, 12 de noviembre, inscríbete en nuestras redes de @ en concreto para que la UNAM pueda expedirte tu constancia. Y además es gratuito, puedes entrar por Facebook Live. 2 semanas después, la entrega de premios líderes de la industria en concreto, allí en un coctelito virtual, todos vamos a conocer quiénes son los 12 ganadores, porque tenemos 12 diferentes categorías. Para que votes, por favor, en nuestras redes y los hagas muy felices reconociendo su trabajo. Ahí están las categorías, por favor, entra. Ahorita ya llevamos más de 3,000 votos. Ahí lo puedes ver, votas y ves el resultado. Así de transparente es la situación, ¿sí? Tú puedes ver cómo va la tendencia como si fuera una encuesta abierta al público. Así que esperamos tu voto. Ellos esperan también tu voto. Y muy bien, pues vamos a comenzar ahorita con resumen y recomendaciones con Enrique Valadez. Adelante. Gracias, Mariel. Muy buenos días. Pues bueno, a reserva de que hoy haya algún anuncio sobre el cambio de color en el semáforo epidemiológico por parte de la jefa de gobierno, pues bueno, hay nuevamente actividades, se abren los teatros, ya se permite un aforo del 30% y bueno, qué mejor que ver Mentiras el musical, una obra con más de 10 años ya en cartelera y que bueno, nos trae recuerdos y nos trae canciones y todo lo que vivimos en la década de los 80. Un buen musical que ya se puede ver en vivo o directamente en el teatro, claro, tomando en cuenta todas las medidas de sanidad, espacios entre las butacas, toma de temperatura al entrar al teatro y el uso obligatorio de cubrebocas. Y bueno, pues desgraciadamente todas las festividades y festejos del Día de Muertos se cancelaron por la misma situación de la pandemia. Pero bueno, el gobierno de la Ciudad de México lanzó una iniciativa que se llama Comparte tus festividades y tus ofrendas del Día de Muertos, en el cual, pues bueno, a través de las redes sociales y de TikTok principalmente, pues los usuarios pueden compartir sus ofrendas, todo lo que hacen en sus casas para celebrar a sus muertos. No va a haber desfile, no hay ofrenda monumental en el Zócalo. Y bueno, en el Estado de México, por ejemplo, se lleva a cabo el Festival de las Ánimas. Este sí es híbrido. Habrá ciertas actividades en donde habrá presencia con cierta aforo también, entre el 30 y el 40%, en donde habrá actividades de teatro, música, obras y también algunas cines. Les comento, va a ser virtual, pero también habrá aforo del 30% en Valle de Bravo, que es donde se llevará la mayor parte de estas actividades. Y bueno, también otras entidades como Querétaro, pues lanzaron sus festejos de Día de Muertos virtuales. El Festival de Día de Muertos de Querétaro también, pues bueno, se llevará a cabo de forma virtual, así como Michoacán, una entidad muy particular y donde es escenario ideal para festejar el Día de Muertos, pues también llevará a cabo algunas actividades presenciales y también vía internet, vía web. Y bueno, pues literalmente los panteones en Michoacán permanecerán cerrados. La famosa isla de Janitzio, donde se lleva a cabo la espectacular Noche de Muertos, no va a permitir el paso a los turistas, pero bueno, pues se podrán realizar ciertas actividades de forma virtual y esperemos, como les decía al principio, pues cómo vaya a cambiar para este fin de semana el semáforo epidemiológico en las entidades del país para, bueno, con base en eso ir planeando las actividades recreativas y culturales de los siguientes días. Sería todo, Mariel, muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias, Enrique. Qué interesantes actividades. Claro que sí se extraña presencialmente, pero cabe señalarles y pedirles a todos que de verdad guarden la cordura, guarden todas las medidas necesarias, porque el rebrote es una realidad. Y lo peor que pudiera pasar
en México, como está pasando en algunos países, ¿no? Que ya están con toque de queda y cerrando de nueva cuenta las actividades, los servicios, ¿no? Sería eso, que volviéramos al confinamiento y cerráramos todas las actividades. Esto, bueno, llevaría a la quiebra a otras tantas más empresas. Por lo tanto, hay que de verdad ser responsables, no salir si no es necesario, realizar las actividades que puede uno hacer desde casa. Se puede trabajar, estamos conectados y lo estamos demostrando aquí y podemos seguir adelante, pero si sales, pues guarda las medidas necesarias. Puedes ir al entretenimiento, al teatro, al cine, etcétera, pero guarda, por favor, las condiciones, ser responsable contigo, con tu familia y con la gente a tu alrededor, ¿sí? Para que no lleguemos a algo que va a afectar directamente no solo a tu vida, a tu salud, sino a tus bolsillos. Hay que ser responsables. Y yo quiero presentar, muchas gracias, Enrique, y ahora quiero presentar a un invitado de lujo que nos trae una super información actualizada, que es mi estimado Jesús Orozco, Jesús Ramón Orozco, que es director general de TINSA. Y contigo hemos platicado, bueno, ya tiene un ratito que platicamos de cómo estaba todo el panorama inmobiliario. Jesús, ¿cómo estás? Bien, Mariel, ¿tú qué tal? Muy buenos días. Aquí Saludos a todos los que nos ven y defendiéndonos. escuchan. Sí, ¿verdad? Como Aquí todos. defendiéndonos como gato para arriba, pero viendo, digamos, un panorama un poquito más abierto. Sí, nos dicen que ahí viene el coco, ¿no? El rebrote, pero vemos mayor actividad. Jesús, sí, ¿es esto real, nuestra percepción? Sí, sin duda notamos una mejora, ¿eh? Esta semana publicamos las notas de coyuntura, un documento que publicamos a través de nuestro levantamiento INCOIN cada 3 meses, y se publicó el tercer trimestre de este año, y sin duda hay una mejora estoy hablando del sector residencial, ¿eh? Hay una mejora en cuanto a la venta de unidades. Se vendieron 5,100 unidades, que es un 46% más que el trimestre anterior, ¿no? Lo cual te habla de un aumento pues considerable, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no estamos a niveles de 2019, estamos todavía un 13-14% abajo del año pasado, me parece que vamos en una senda de recuperación y me parece que es pronta, ¿no? O sea, fue una rápida recuperación. Mucho se ha hablado de este mercado resiliente, ¿no? Y cómo hemos venido, pues, tomando todas las personas que estamos involucradas en el sector, pues, no, más que involucradas, encaminando temas y estrategias para poder alcanzar estas metas, ¿no? De crecimiento. Y hemos observado que la vivienda media es la que más se ha desplazado. De hecho, varios entrevistados, ¿no?, que han participado, pues coinciden, sea de Sonora, o sea de el sur, ¿no?, de Yucatán, etcétera, nos dicen promedios, ¿no? Y sí nos han hablado de que básicamente el desplazamiento es vivienda media. Se está atorando un poco lo que es la vivienda más económica y también la vivienda que es residencial, y no se diga la residencial plus, que son por diferentes razones, pero ambos extremos se han detenido. ¿Tú coincides en que justamente estas ventas se ubican allí o cómo observas el mercado? Sí, es correcto, Mariel, es correcto. El residencial y la vivienda media, pues es lo que se está moviendo, ¿no? Tú ya lo apuntabas. Por un lado, el interés social y el residencial plus, yo te diría que no es derivado de la pandemia. O sea, esos dos sectores ya desde el año pasado y un poco antes venían notando ciertas caídas, ¿no? Residencial plus siempre ha estado muy enfocado a inversionistas, y pues bueno, derivado de muchos cambios que ha habido en el país, estas inversiones han venido cayendo. Y por otro lado, la parte de interés social, pues los desarrolladores ahorita no tienen tan puesto el foco ahí, ¿no? Tampoco el gobierno a través de todos los planes de desarrollo en vivienda y demás. Entonces, pues por alguna razón esos dos sectores no están teniendo un desarrollo como se había observado en años anteriores, y lo que se está moviendo muy fuerte pues es el tipo medio residencial, impulsado mucho por el crédito hipotecario, ¿no? Eso hay que decirlo. O sea, es parte lo que han hecho los desarrolladores y en parte pues lo que la banca ha fomentado a través de esta competencia en tasas que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Creo que han reaccionado muy bien ambos sectores para que se siga fomentando este desarrollo. Y sí, tienes razón, el crédito hipotecario estamos viendo condiciones que la verdad no nos habían tocado, ¿eh? A mí no me habían tocado tasas del Tenía 7, muchísimos años que no bajaban tanto las tasas, ¿no? 7.75, Sí, ya sí. esos niveles, ¿no? Bueno, ya cuando hablábamos de bajen del 10, ya decíamos, órale, ¿no?
a un dígito. Ahorita ya estamos a esos niveles, siete tantos. Y además otra serie de beneficios que están dando los créditos hipotecarios. Ya no dieron más facilidades a aquellos que pospusieron sus pagos. Aquel programa de apoyo de 4 meses a 6 meses de posponer tu mensualidad debido a la pandemia, pues ya se acabó, no se renovó y ahí sí ya no vemos mayores facilidades, no sabemos cómo está ejecutándose, pero sí vemos condiciones de crédito, pues en general, de todo tipo de crédito, pero hablando de hipotecario, muy buenas. Yo también quiero preguntarte, ya que lo comentas, ¿no? De cómo los extremos tienen diferentes razones para venir de caída. Dicen ahí desarrolladores como Enrique Weiner, ¿no? Como Lidia Álvarez, dicen, a mayor precio, menor velocidad, ¿no? Entonces aquí también es bueno que puntualices cómo la vivienda económica se venía deteniendo ya desde antes por el cambio de políticas. Se eliminó el subsidio, etcétera, ¿no? Y por otra parte también, cómo afecta este cambio, ¿no? De la nueva administración en generar incertidumbre para aquellos que ni crédito necesitan, ¿no? Los de Residencial Plus, los de Residencial Turístico, más bien allí hay cierta desconfianza, están pagando por ver, ¿no? ¿Qué cartas trae el gobierno para saber si invierten, correcto? Sí, es correcto, es correcto. Mucha gente, pues bueno, y no nada más en el sector inmobiliario, ¿no? Yo creo que lo hemos visto en muchos sectores e industrias. La gente es un poco escéptica todavía de cuáles son los pasos que va a tomar el gobierno en muchos ámbitos. Hay cosas que han hecho, me parece que son bastante buenas, sobre todo en la parte de interés social, el reorientamiento de los subsidios y demás, o bueno, cancelación y reorientación, podríamos decirlo, no es del todo malo. Hay muchas cosas que como mejores prácticas que se tendrían que aplicar derivado de lo que nos pasó en el pasado, ¿no? Que tenemos que tomar lecciones y aprender de eso y encaminarlo hacia el lado bueno, pero parece que en algunos puntos pues todas estas decisiones de cambio fueron muy precipitadas y a muchas empresas pues las agarró con los dedos en la puerta, ¿no? Y les costó mucho trabajo el poder volcarse a esta nueva realidad y luego nos pega el COVID, ¿no? Entonces, pues la verdad es que todos iniciamos, me parece, 2020 con un optimismo muy alto. En enero y febrero, la verdad es que traíamos muy buenos números y en marzo, cuando empieza el tema del COVID, pues bueno, se cae, ¿no? De hecho, las previsiones que todo el mundo hizo, los modelajes que se hicieron en flujos y demás, pues eran totalmente caóticos, ¿no? Era un escenario apocalíptico. Afortunadamente México pues no ha transitado por ese rumbo. Y estoy hablando de la parte económica, ¿eh? No estoy hablando de otras cosas que están relacionadas a COVID. Y estoy hablando del sector residencial. Hay sectores como el turismo, la parte de hotelería, los centros comerciales, o sea, que Sí, están todos muy los afectados. servicios. Pero si hablamos de la parte residencial, la verdad es que no hemos visto las afectaciones que en comparativa, por ejemplo, TIN se ha visto en otros países como puede ser Chile, en Colombia, en Perú, ¿no? Ya esto lo hemos comentado en alguna otra entrevista, Mariel, y México sigue manteniendo una posición bastante buena en colocación hipotecaria, en los estudios de consultoría que se hacen. Entonces, eso te habla de que pues sigue existiendo el interés en los desarrolladores y en la gente porque se siga moviendo este mercado, ¿no? Y eso me parece que es bueno para el sector. Ok, hay mayores afectaciones entonces en ese nivel en estos países que Sin duda, comentas. ¿De sin cuánto es duda. la caída aquí de la vivienda residencial? Yo creo que debe estar al orden del 30% más o menos, María. Si tuviéramos que aventurar un número. Ahora esta cifra, pues no es lo mismo Ciudad de México que Monterrey o que lo que puede estar pasando en Mérida o en el Bajío, ¿no? Cada Pero uno si se tiene sacara un promedio comportamientos. ponderado, Sí, ¿no? correcto. Podríamos 30%. hablar de esa caída de un 30%, que es una caída considerable, pero no Ujú. tenemos impactos del 50 o 60% como existen en Como en esos latitudes como países las que que te acabo de mencionas. decir, ¿no? Que Ah, prácticamente se mira. paralizó el mercado. Entonces, eso también te habla un poco de pues el profesionalismo que tiene ya el sector, ¿no? Prácticamente trabajamos todo el circuito hipotecario online, los desarrolladores se pusieron muy rápido las pilas para poder ofrecer showrooms virtuales, asesorías de todo tipo, agilizar los procesos. O sea, yo creo que sí es un círculo virtuoso entre todos los participantes del sector y eso ha ayudado a que pues no se caiga esta maquinaria de producción de vivienda, ¿no?
Oye, Jesús, y esta tendencia de los créditos ahora del gobierno, hablando de los cambios de políticas que incentivan unos mercados y desincentivan otros, de la autoconstrucción, ¿no? Con los programas ahora de que autoconstruya, promoviendo que autoconstruyan las personas, tratando justamente de apoyar, me imagino, a esta parte de vivienda más económica, ¿no? ¿Tú cómo ves, puede cambiar la tendencia de construcción, la tendencia de desplazamiento, las fórmulas, incluso de los desarrolladores que le entren a vender más lotes con servicios, que le entren más a la línea 3, donde le construyen a la persona o al grupo de trabajadores que se suman pidiéndole su casa? ¿Crees que cambian las tendencias con esta modalidad que está usando, ¿no?, el gobierno a través de sus organismos nacionales de vivienda como Foviste, Infonavit para la autoconstrucción, que cambia esto al mercado? Pues sin duda, ¿no? Porque simplemente, a ver, Infonavit es la hipotecaria más grande de Latinoamérica. No estamos hablando solo de México, ¿no? Entonces eso nos da una idea del tamaño que tiene esto como banco, si lo pusieran en términos de banca hipotecaria, y nos habla del número de créditos que otorgan. Entonces la capacidad que tienen de llegar a gente es brutal. Si tú reorientas todo este crédito hipotecario a productos como los que acabas de definir, pues sí me parece que pueden marcar una tendencia, un cambio de tendencia en lo que se construye en los próximos años, ¿no? Sin duda. Es que estoy tuiteando, ¿eh? Ya sabes, se hace uno Sí, multitask, ¿no? no te preocupes. Te estoy viendo y te estoy siguiendo, pero voy tuiteando. El tema es, ¿cómo ves el mercado en este cierre de año cuando se le apuesta, ¿no?, a que es su máxima colocación? Fíjate que platicábamos ayer antier con el vocal de Foviste, nos decía que incluso van a superar sus expectativas este año, que van a ser mayores que la de 2019. O sea, tiene que ver lo que ahorita mencionaste, ¿no? Cómo todos se aplicaron, ¿no?, al internet, a las plataformas, a hacerlo virtual, etcétera, a seguir trabajando de esta manera. Y no solo siguieron, sino que incluso van a superar sus metas, por ejemplo, en el Foviste. No me extrañaría que fuera similar en Infonavit, ¿no? Con su diversidad de productos en el anaquel, los nuevos créditos que sacaron, compartamos, unamos crédito, etcétera, ¿no? De acuerdo. Bueno, aquí la tendencia, ¿cómo la observas tú? ¿Cómo crees que cierren el año? Ya hablamos de los créditos que son muy buenos, los créditos hipotecarios, se están sumando al Buen Fin, ¿no? Ahí tenemos ya algún banco que incluso está no cobrando comisión de apertura, no cobrando el Avalúos. avalúo, que hasta los Sí. testamentos, ¿no? Claro, sí. Estoy esperando a ver quién más le sale al quite. Yo creo que sí se van a sumar algunos Sí. con fórmulas parecidas. Pero bueno, ya es echarle toda la carne al asador en el fin de año, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo cerrará este año? Yo creo que va a cerrar bien, ¿eh? La inercia que traemos me parece que es buena y difícilmente se va a revertir, ¿no? Todos tenemos pues hambre de seguir generando negocio y pues vamos a hacer hasta lo imposible por continuar con este impulso. Me parece que deberíamos ponerlo, no sé si Hugo Loy esté de acuerdo conmigo, en un pronóstico reservado, ¿no? Hablando económicamente, de acuerdo a si tenemos un rebrote, ¿no? Yo creo que eso puede cambiar brutalmente las condiciones, ¿no? Si a mitades de noviembre o durante diciembre, derivado de muchas actividades sociales que vienen en las próximas semanas, meses, tanto religiosas como, ¿no?, de usos y costumbres y demás en el país, nos generan algún efecto hacia el mes de enero, pues bueno, seguramente podríamos tener algún pequeño problemilla o descalabro, aunque insisto, las tuberías me parece vienen bastante llenas en muchos sentidos y eso nos va a generar todavía un impulso bastante bueno de cara al fin de año. Mi preocupación en este momento me parece que ya es febrero y marzo del año que viene. Ahí yo creo que es donde todos deberíamos tener ya la cabeza puesta. Tienes toda la razón, porque pues estamos haciendo el llamado ya con lo que pasó ahora con la festividad de San Judas Tadeo, todo el tema que tuvieron que abrir el Sí, templo porque la gente no se movía de ahí, y no solo no se movía, sino que obstaculizaba de acuerdo. Reforma y Avenida Juárez, o sea,
vías importantes de comunicación ahora para el 12 de diciembre, pues sinceramente y conociéndonos a los mexicanos, ¿no? Y a esta tradición, pues sé que no van a ver la misa virtual. Sé que sí va a haber ese tema de peregrinaciones. Sé que van a seguir adelante, pero no me canso de hacer el llamado de verdad de que guarden las condiciones necesarias, porque como tú lo indicas, el descalabro lo vamos a ver pues en el primer trimestre, ¿no? Del 2021, de Sí, los sí, sí. efectos de nuestro comportamiento de ahorita. Hablar de 90,000 fallecimientos de verdad es muy grave. Está superando cualquier peor escenario que se haya previsto. Entonces, Sí, eso complicado. más, y así le vamos, 900,000 contagiados, ¿no? Casi se ha manejado esa proporción, 10% de fallecimientos contra los contagios. Es muy grande el número, no podemos acostumbrarnos a esto. Y sí, tenemos que guardar las medidas para que, entre otras, el sector inmobiliario pues no se vea afectado, ya que le agarraron la onda a las plataformas del Zoom, del Blue Jeans y demás, pues que sigan trabajando, ¿no? Pero me No, yo creo que eso gustaría, llegó para quedarse, ¿no? O sea, el tema ajá, de yo también home creo office. eso. Yo también creo eso. O sea, es un mecanismo que nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, pues ya no tiene que viajar nuestro compañero que viene de Tabasco o nuestro directivo que viene de Baja California Sur Sí. o el empresario de Sonora. Todos los podemos tener aquí y Hay muchas participar. cosas, ¿no, Mariel? O sea, se han roto muchos tabús en cuanto a términos de eficiencia, sobre todo en la gente que tiene que tomar las decisiones en este tipo de cosas. Yo creo que muchos sectores incluso se han mejorado. La calidad de vida, pues en ciudades como México, ¿no? Como la Ciudad de México, donde te trasladas por medio de una hora para llegar de un punto A a un punto B, pues bueno, no se está dando y eso se traduce en más tiempo para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, no lo digo con un ánimo catastrófico, porque obviamente el tema de las oficinas tiene que persistir, ¿no? Todavía vamos a necesitar todo. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, en la compañía, pues todo el tema de planificación, ¿no? La parte operativa me parece que está resuelta, vamos bastante bien, pero la parte de planificación no sé hasta qué punto el hecho de no estar juntos con esas sinergias, ideas, esa convivencia diaria que se da, pues cómo nos puede afectar en el largo plazo. Y eso yo creo que es lo que nos va a hacer todavía, pues que regresemos a esquemas de oficinas, ¿no? Pero sin duda esto va a cambiar, va a haber modelos híbridos seguramente. Oye, y platícanos más del escenario antes de pasar ya a las preguntas del público, porque si no, yo aquí me quedo fascinada contigo platicando, pero danos como una especie de probadita de todo lo que hace este informe, ¿verdad? De coyuntura inmobiliaria que recientemente ya sacó a la luz TINSA, por favor. Sí, mira, te puedo dar, sin duda lo pueden ver a detalle en nuestra página web, son de descarga libre en tinsamexico.mx, si me permites el comercial. Pueden descargarlos, cada trimestre los emitimos, ahí hay información súper detallada de lo que son las notas de coyuntura. Esta semana se liberó Ciudad de México y zona metropolitana y la próxima semana liberamos Monterrey, que también siempre hay información muy interesante ahí con nuestros amigos regios, ¿no? Me encanta el ímpetu que tiene Monterrey, es como si fuera un país aparte, tiene una dinámica y un optimismo siempre para todo, pese a la crisis que tengan encima, ¿no? Entonces, ahora no podemos viajar a Monterrey, pero me gusta mucho ir para allá porque la verdad es que me acuerdo 2019, ¿no? Con toda la deprimida que traíamos todos, con cancelaciones de proyectos y demás, y uno iba a Monterrey y pues todo estaba ya como si fuera una fiesta, ¿no? Entonces, la verdad es que muy interesante. Entonces, bueno, vamos a publicar Monterrey la próxima semana. Eh, ya te apuntaba como hitos importantes, pues se vendieron un 46% más de unidades que el trimestre anterior. Todavía es un 13% abajo del año pasado, eso es un dato importante. Más o menos estamos contabilizando 1,570 proyectos activos en la Ciudad de México. Esto es incluyendo la zona metropolitana, ahí impactan también los desarrollos de interés social que están en toda la zona norte y demás. Y el 60% de estos proyectos están ubicados en la zona sur y poniente. Ahora, un dato que me parece importante, la zona centro de la ciudad, o sea, delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, siguen manifestando un comportamiento bien interesante en cuanto a desplazamiento y unidades vendidas dentro de estas 5,106 unidades que se vendieron, ¿no? Y eso de alguna manera te habla de que la gente pues sigue queriendo vivir en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, ¿no? Mucho se ha especulado,
seguramente tú lo habrás oído, Mariel, los éxodos masivos que se están dando en ciudades como Nueva York, París, Madrid, donde la gente está buscando irse a vivir a las periferias para tener una casa horizontal, con jardín, abierta, ¿no? No estar, pues, metido ahí en el tráfico y demás, o con tanta gente como podríamos estar en una gran metrópoli como es la Ciudad de México. Sin embargo, este efecto, pues, no lo hemos visto per se en la ciudad, ¿no? Hay muchas causas, ¿no? No existe la capacidad económica que existe en otros países, como para que mañana vendas tu casa y te vayas a comprar una casa a Valle de Bravo y te quedes a vivir ahí. Hay mucha gente que lo está haciendo, ¿no? Quien tiene sus casas de segunda residencia. Sin embargo, pues bueno, eso más la incapacidad de tener infraestructura completa en sistemas de redes y cosas por el estilo, o tener una buena infraestructura vial de comunicación en el país, pues bueno, nos limita muchas cosas y estas, vamos a decir, modas o situaciones que se están dando en otros países, pues se vuelven netamente aspiracionales en México, ¿no? Buenos deseos. Y al final lo que estamos viendo aquí, pues es que la gente sigue comprando vivienda donde existe calidad de vida, donde tienes infraestructura, donde tienes parques, avenidas, donde te puedes mover caminando. O sea, eso que empezamos a notar hace 4 o 5 años de un deseo de la gente y sobre todo la gente joven de vivir en este tipo de zonas, pues lo seguimos viendo y se está manifestando como una realidad a través de las ventas de estos inmuebles, ¿no? Otro punto, Mariel, Sí, perdón, sí, sí, que adelante, decía adelante. otro punto importante también, no estamos notando una baja de valores. ¿Sale? O sea, sí estamos viendo que hay desarrolladores que están tratando de impulsar sus ventas con algunas ofertas y que esas ofertas al final pues se las tienes que descontar al valor de la vivienda y ahí podrías tener una cierta disminución. No estamos viendo que sean disminuciones mayores y esto, te acordarás que mucho se especuló en años anteriores sobre si la Ciudad de México vivía o no una burbuja inmobiliaria en valores. Y esto pues viene a decir que no, ¿no? Si hubiera habido una burbuja, se hubiera pinchado y hubiéramos tenido ya caídas del 20-25% de valor y la verdad es que no está pasando. No traemos las tasas de crecimiento que vimos en años anteriores, Ok. están, digamos, sentados en esos valores, pero pues me parece que es un buen indicativo, con lo cual yo creo que si tenemos una franca recuperación, tenemos una vacuna pronto, empezamos a restituir trabajos y demás el año que viene, podríamos llegar a ver algún aumento de valores hacia el segundo semestre de 2021, como un efecto rebote. Qué interesante. Sí, todo el mundo hablaba de la burbuja, y como dices tú, pues se hubiera desinflado. Pero me Claro. gustaría que me dijeras si tú ves cómo se está desinflando en rentas, porque allí nuestros amigos de la AMPI, ¿no? Los que son los asesores, nos están hablando de cómo sí están bajando las rentas, porque el nivel de desocupación es tremendo. Si vamos a redondear, la desocupación también está en ese orden, ¿eh? El 30%. En ciudades como la de México, ¿no? En zonas como la de Polanco, como la de Ya. Condesa, la velocidad de ocupación es sumamente lenta. Y entonces, imagínate, me platicaba justo Roberto Barrios, el presidente del AMPI. Dice, allá en Polanco tenía yo un departamento que rentaba en 26,000 pesos, ¿no? No, pues me ofrecían 20,000 y dije, no, 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 ¿cómo? Dice, no, pues lo terminé rentando en 16,000. Ya. Dice, porque va bajando, está bajando. Y eso si no quiero quedarme meses sin ocupación. Y hay que Claro. pagar mantenimiento, ¿no? Y los impuestos y todo el asunto. Entonces, fíjate, es una de las zonas pues más caras, ¿no? De México, de la ciudad, Polanco. Y ellos están observando, sí, y siguen negociando, ¿eh? Siguen negociando casi, casi individual, ¿no? En el tema de las rentas. ¿Sí lo has observado tú? ¿Lo ves como una tendencia? Allí sí los precios están... A ver, primero tendríamos que entender si ese esquema de arrendamiento se refiere a renta pura y dura, de yo mañana voy a rentar un departamento y me quedo a vivir ahí con mi familia, o estamos hablando de un esquema de estos de Airbnb, ¿no? De vivienda compartida, que claramente, pues sí hay No, un no, es tema, ¿no? renta de vivienda Ya. residencial, es renta de oficinas, es renta de locales comerciales. Sí, no, no es el esquema de Airbnb. Sí podría haber algún deterioro, la verdad es que nosotros no lo tenemos detectado como tal. eh, y más en estas zonas, ¿no? Que son zonas de alto valor. Lo que nosotros a ver, yo creo que un indicador muy importante tanto para la compra como para la renta es la destrucción de empleos, ¿no? Que se pueda dar. Entonces, yo hasta ahora no he visto una cantidad de despidos masivos, sobre todo en este tipo de sectores, ¿no? Quien puede ir a rentar una vivienda de ese valor
a Polanco, que a lo mejor gana 100 o 120 mil pesos para poder pagar una renta de 20 mil pesos. La verdad es que si hablamos de esos rangos, pues no vemos todavía un problema per se, ¿no? Otra cosa es que en algunos escenarios, como está pasando en el tema de las oficinas, pues estés afectado, ¿no? En tu negocio, aproveches la coyuntura para tratar de rasgarle un poquito ahí al arrendamiento, ¿no? Y entrar en alguna negociación. Muchos brokers inmobiliarios pues han estado negociando precisamente lo que decía la gente de AMPI, ¿no? Prefiero un mal arreglo que quedarme sin arrendar un inmueble y dejarlo vacío, ¿no? Entonces, pues sí, seguramente vamos a tener esquemas ahí, extraños, digámoslo así, pero yo no te diría que es un tema de tendencia todavía, ¿no? No, y además en vivienda nueva, totalmente no. Incluso hasta ves, ¿no? Que puede haber una recuperación a estas alturas en el segundo semestre del próximo año. Así Muy es. bien. Muy bien, Jesús. Pues yo, como es un tema tan fascinante, ¿verdad? Que a ti y a mí nos apasiona y nos Sí, da dedicamos a para horas esto, de hablar. ¿verdad? Pero bueno, Sí, vamos a ver qué comentarios y qué dudas tiene el público, si te parece. claro, Adelante, Hugo adelante. Loya. Gracias, Mariel. Jesús, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, Hugo. Aquí tenemos varios comentarios muy ligados al tema mucho de la expectativa. Nos preguntan mucho, bueno, en estos momentos, ¿hacia dónde consideras que otras ciudades podrían ser atractivas en materia de crecimiento para comprar vivienda? Buena pregunta, buena pregunta. Desde hace muchos años, bueno, muchos años, estamos hablando de 3, 4 años, hemos visto un crecimiento, la verdad, bien interesante en zonas como puede ser Monterrey, Mérida, todo el corredor del Bajío, siendo la insignia León, hay muchos desarrollos muy interesantes, ¿no? Yo ya no hablaría tanto de Querétaro, por ahí hay estadísticas que hablan del crecimiento que ha tenido Querétaro en los últimos 2 años, pero me parece que ya está llegando a un tema de saturación. No me refiero a viviendas, sino a otro tipo de saturación provocado de toda la gente que ha llegado a la ciudad, ¿no? Entonces, depende que esa pregunta si la analizamos desde el punto de vista oportunidad-precio, oportunidad-calidad de vida, oportunidad-tiempos de desplazamiento, ¿no? Claro. Nos pregunta Alejandro Rodrigo Torres, dice, ¿crees que la vivienda en renta construida y gestionada por el sector público en el centro de las ciudades pudiera ser una opción para la población de bajo presupuesto? Siempre y cuando se pongan los mecanismos correctos para gestionarla, ¿no? Hace poco veía el ejemplo de la ciudad de Viena, que parece ser que es el mayor propietario de vivienda en arrendamiento en el mundo, ¿no? Puesta en masa, y precisamente tiene un esquema como el que pregunta ahora Alejandro. Sin embargo, pues hay todo un mecanismo de transparencia para ver cómo se capturan esas rentas, cómo se va un fideicomiso, eso se traduce en nueva vivienda, vivienda de mucha calidad. Entonces, si se dan todas esas variables en México, pues sí, sin duda puede ser un éxito. Yo todavía tengo muchas dudas en qué va a pasar cuando empiecen estos proyectos que se está contemplando mezcla de nichos dentro de un mismo contenido, digamos, en cómo esta lucha de usos y costumbres de clases sociales se pueda dar dentro del mismo desarrollo. Como arquitecto me parece un ejercicio interesantísimo y seguramente psicológico, sociológico, ¿no? También. También nos dicen que ¿cómo ves el futuro de la vivienda residencial, que pues al parecer ha sido la más golpeada por este asunto de la pandemia o que ya venía con cierto rezago, si podrá recuperarse hacia el próximo año? No sé si se recupera el próximo año, eso me parece que es todavía aventurado decirlo, pero sin duda, a ver, la vivienda en general siempre va a tener recorrido. Tenemos un bono poblacional todavía fuertísimo, la gente se sigue casando, se siguen formando familias, o aunque no se casen, ya no está de moda casarse, ya soné muy viejo, pero bueno, como sea, uno quiere seguir teniendo su propia casa, su propio techo, es una necesidad básica del ser humano, y pues somos un país de 130 millones de habitantes, entonces yo creo que sí se tiene que seguir aventando vivienda. En la medida que la economía crezca, que eso es importante, pues la gente va a tener mayores posibilidades económicas de acceder siempre a una mejor vivienda y esto va a sentar las bases para que se sigan vendiendo los desarrollos, ¿no? Decir lo contrario me parece que no va a pasar en el país, me parece. También nos consultan, dentro de la Ciudad de México, ¿qué áreas son las más adecuadas o las que tendrían mayor plusvalía en el mediano y largo plazo? A ver, toda la Ciudad de México ha tenido unas plusvalías buenísimas, me parece, desde hace como 10 años, con crecimientos en algunos casos hasta de doble dígito en ciertas zonas, ¿no?
al día de hoy nosotros hemos notado, y pese al tema de pandemia, y lo hablaba Marisol Becerra, la directora de Consultoría Quintinsa, Benito Juárez, me parece que la delegación ha tenido un crecimiento buenísimo y eso se ha visto reflejado en las plusvalías. Y esto estoy hablando como un crecimiento en tasas anuales, ¿no? Porque si nos vamos a lo que está pasando ahora y comparado con los últimos trimestres, se lo decía Mariel, no hay crecimiento en los valores, por ende, pues no hay generación de plusvalías en este momento. Eso no quiere decir que nunca se vayan a dar, simplemente pues son efectos de contención en el corto plazo. Gracias. Y por último, nos preguntan de este mercado de jóvenes, de los llamados roomies que llegan y rentan una vivienda, ¿cuál es el futuro que podría darse, sobre todo ahora que también se vino una disminución en algunos sectores en materia de ingresos para ciertos trabajadores? Es una pregunta súper difícil de responder, porque son fuerzas encontradas totalmente, ¿no? O sea, por un lado tienes la necesidad de toda esta comunidad de gente que está buscando vivir pues en vivienda compartida por sociable, por la sinergia que se genera, por los costos, ¿no? Que sería pues el motivo número 1 o 2 de tomar la decisión de vivir en conjunto, pero por otro lado tienes lo que apuntabas, ¿no? La destrucción de empleos. Yo creo que eso tendremos que ir midiendo en la medida que se vayan generando, ¿no? Esta pérdida de empleos. Veía una gráfica que se publicó hace algunas semanas y perdón que no les dé la fuente, no lo recuerdo, era una comparativa de cómo se destruyeron los empleos en inscripciones en el Seguro Social, comparando la crisis de 2008 contra esta crisis, y iba muy similar, ¿no? Cómo caía. Sin embargo, el punto de recuperación en este periodo era prácticamente inmediato y en 2008 prácticamente tenías, yo qué sé, esta diferencia y luego empezaba a crecer, ¿no? Y ese lapso de tiempo eran casi 12 meses. Entonces, pues eso nos habla que al día de hoy pareciera, y no quiero echar campanas al vuelo, pero pareciera que nos estamos recuperando en términos generales mucho más rápido que lo que nos recuperamos en 2008. Oye, pues ojalá, ¿verdad? Ojalá que sí sea esa velocidad de recuperación. Claro, todos vemos muchísima información y vemos que la recuperación de empleos pues no son formales, no son con prestaciones y no son con el nivel de salario que debieran y merecieran. Pero y con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? De qué clase de hecho, de empleos. Eso es todo un tema, Mariel, porque sí. lo decíamos hace rato, ¿no? O sea, y lo decía hoy en la mañana el secretario de Hacienda, el 57% de la economía en México es informal. Entonces, es brutal la cantidad de gente que no está detectada, ni observada, ni atendida. Entonces, pues yo ahora estoy diciendo que desde mi punto de vista pareciera que estamos todos recuperándonos, pero seguramente si le preguntamos a ese 57% de gente que no está detectada ni analizada, pues nos va a decir, estás loco, Jesús, porque el país está deshecho, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos muchos retos en esa parte por atender a esos sectores, ¿no? Correcto, Jesús, sí, son muchos retos los que tenemos, pero hay una teoría, ¿no? Que es la del túnel, teoría económica. Tenemos que centrarnos y Claro. en lo personal la aplico porque son tantos distractores y son tantas noticias, ¿no? Yo que me dedico a esto y que tengo que monitorear las noticias de verdad, me pregunto por qué los noticieros comienzan, terminan, en medio, siempre tienen tanta violencia. Entonces, se me hace muy criticable, no creo que todo deba de ser, ¿cómo se llamaba este periódico? Bueno, La Prensa es uno, pero La Alerta, ¿no? Y sí. ¿quién les dijo, no? ¿Quién les dijo que eso es lo que queremos ver, no? Entonces, sin embargo, monitorea uno, ya hay tanta noticia ahora de la pandemia, el COVID, el crecimiento en Francia, en Alemania, ahora qué pasa en España, foco rojo. Sí hay que estar monitoreando, pero yo me pongo como los caballos en la carrera. Pongo el túnel. O sea, ¿hacia dónde vamos? Para no perder la dirección. Y sí hay que atender muchas cosas de rezago social. Y sí hay que seguir empujando a esta actividad en la que se incluya la vivienda, además de todo el tema de centros comerciales, todo el tema de servicios, ¿no? Locales, todo el tema de restaurantes, agencias de viaje, etcétera. Bueno, hay que salir adelante, porque es uno de los principales pilares, no solo económico, con beneficio y generación de múltiples empleos, directos e indirectos, sino también de estabilidad social. Así es. No es lo mismo que tengas tu casa a que no la tengas. No es lo mismo que tengas una casa donde puedes vivir, ¿no?
que sea verdaderamente donde tengas calidad de vida, una donde estés hacinado como perros y gatos amontonados, ¿no? Sin un espacio verdaderamente ni para estudiar, ni para trabajar, ni para pararte. Entonces es algo vital que debemos atender. Ojalá que este sector siga adelante y de verdad, pues yo agradezco mucho tu información, Jesús, y hay que monitorear cómo va avanzando, porque todo acaba hasta que acaba y el año no ha acabado. O sea, ya huele a Navidad, pero todavía no llegamos al fin. Así que platiquemos de cómo sigue esto, Jesús, para que nos digas cómo va avanzando y cómo cierra el fin de año. No sé si quieras agregar algo, Jesús. Pues no, creo que tú lo apuntaste muy bien como colofón, o sea, hay muchísimos retos todavía, pero creo que hay muchos participantes en el sector que se han puesto las pilas. Creo que ya el mercado mexicano, y no nada más en la parte inmobiliaria, es bastante madura, ya no estamos tan dependientes de lo que siempre dice papá gobierno, ya hemos ido tomando nuestro propio camino dentro de las dificultades, ¿no?, que existen. Y eso pues le va dando fortaleza y va generando una inercia que luego es difícil de que se rompa, aunque haya factores que traten de romperla, ¿no? Entonces, creo que por ahí deberíamos estar muy contentos en el sector por eso. Creo que no vamos tan mal, estamos viendo visos de recuperación. Ojalá no haya un rebrote para que esto no se vuelva a caer, y no nos queda más que mirar adelante, ¿no? Seguramente saldremos avante como hemos salido de innumerables crisis desde que yo tengo uso de razón. Hemos vivido crisis tras crisis tras crisis en el país, entonces, bueno, vendrán todavía muchísimas más, así que es algo de lo que hay que vivir en el país, ya está. Sí, pues esas crisis ayudan, ¿no? Van forjando el carácter y también ayudan en mecanismos, porque a la banca pues ya no la agarró tan improvisada, ¿no? A partir de la crisis, por ejemplo, del 95, pues le aprendieron. Es todo un caso de estudio la reacción de la banca en México, ¿eh? Y yo la comparo contra cómo reaccionaron o no reaccionaron en otros países, y de verdad mis respetos para la batuta que tomó la banca mexicana, o sea, es impresionante. Definitivamente sí, ha capitalizado la experiencia. Entonces, pues nosotros también, que somos la generación de las crisis, Jesús, tenemos que aprender, ¿verdad?, cómo sortear esta y seguir adelante. Y digo, no nos había tocado pandemia, ¿no? Pero bueno, pues ya nadie nos lo cuenta, ya tendremos mucho que platicar. Bueno, no a este grado, ¿no? Ya habíamos tenido la influencia en el 2008. Que no llegó a ser pandemia. No llegó a ser pandemia, pero sí nos afectó, ¿no? Yo me acuerdo, el negocio inmobiliario se afectó bastante. Sí, afectó el cierre de las actividades. Pero ahorita no podemos... con la crisis subprime americana y demás, pero bueno. Exacto, que ya no fue nuestra, ya fue importada, ¿no? Así es. Pero de la del 95 me queda muy marcada porque pues sí se generó aquí, muchos países nos echaron la culpa en la crisis del tequila. Pero bueno, algo nos tiene que dejar de aprendizaje, ¿no? Para poner más elementos, ¿no?, de resiliencia, saber que podemos seguir trabajando, seguir vivos, seguir con salud, ¿no? Y ya, que venga todo lo demás. Ojalá se acabe pronto, claro, pero bueno, esto nos habla de que tenemos algunos elementos que podemos capitalizar para ser resilientes, Jesús. Pues de verdad un gusto platicar contigo, con una persona tan conocedora de este sector, que además nos traes buenas noticias, ¿no? Sí, eso es lo importante, siempre hay que dar una dosis de optimismo a las cosas. ¿Verdad? Y fundamentado. Cuando se puede. Exacto. Sí, y con fundamento, claro. Exacto, no exacto, como lo hiciste tú. Pues vamos a ver que sigue este camino, todo este sector, y bueno, yo te pido que platiquemos más adelante, aquí un mes, algo así, ¿no? Ya que pinte más el fin de año, a ver cómo va la tendencia. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ti, María. Un gusto, un abrazo para ti. Bye, que estén Nos vemos en el Foro Universitario, Jesús. Gracias, ahí nos veremos. Claro que sí. Hasta luego. Muy buen día. Jesús Orozco, director general de TINSA, que trae estos reportes que son bastante interesantes y que nos ubican en la realidad de cómo va caminando todo y cómo de verdad este es uno de los sectores productivos que se pone más rápido las pilas y que ha aprendido a golpes y como sea, pero ha aprendido para salir adelante. Entonces hay que contagiar de este optimismo, este sano optimismo a los demás, guardar nuestras condiciones de higiene, de salud, etcétera, y seguir trabajando, porque sí se puede, hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias, Jesús. Muy bien, Hugo Loya, pues ¿cómo cerramos con la economía esta semana? Cuéntanos. Sí, Mariel, pues fíjate que noticias muy interesantes y sobre todo positivas que se dieron ayer en las votaciones en el Pleno del Senado para todo lo que es el paquete económico que incluye
pues lo que es la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y la parte de la ley de derechos que mandó el Ejecutivo para analizar en ambas cámaras y que fueran aprobadas para el 2021. Si recordarás, se había aprobado en la Cámara de Diputados algo que le llamaron el Big Brother fiscal, porque el Servicio de Administración Tributaria tendría las facultades, y que así lo aprobaron los diputados, de tomar fotografías y videograbaciones de los bienes patrimoniales de los contribuyentes cuando hicieran las visitas justamente a los contribuyentes. Bueno, pues esto finalmente ayer el Senado pues lo echó para atrás, porque pues consideraban que eso podría poner en riesgo sobre todo la seguridad de los contribuyentes y que no era pues no era tan relevante para la parte de la fiscalización que realiza el Servicio de Administración Tributaria. También algo que fue significativo fue la reducción en la retención del impuesto sobre la renta a las plataformas digitales. Ya ves que también como parte de los cambios que había promovido la Cámara de Diputados y el Ejecutivo, pues era que se aumentara la tasa del impuesto sobre la renta a estas aplicaciones, a estas plataformas digitales como conocemos del servicio de transporte, de hospedaje, y bueno, también algunas otras que estarían, y enajenación de bienes, ¿no? Que ahora con esta pandemia, pues han tenido mucha relevancia justamente por los envíos y la compra y venta de bienes en estas plataformas digitales. En general, por ejemplo, pasó de 2.8 a 2% para servicios terrestres de pasajeros y de 5 a 4% para servicios de hospedaje y de 2.4 a 1% para servicios de enajenación de bienes. Esto, desde luego, generaba mucha incertidumbre, sobre todo a este tipo de negocios, porque se pensaba que iban a tener pues una forma de fiscalización más fuerte, justamente por el avance que habían tenido. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues la verdad es que ahora va a tener que regresar estas iniciativas a la Cámara de Diputados solamente para que palomeen los cambios que se realizaron en el Senado, a menos que otra vez insista la Cámara de Diputados en volver a grabar estos temas. Esperemos que no y que ya los diputados, a pesar de que tienen una fuerte mayoría en la Cámara de Diputados, pues se concentren ya más bien en otras cosas y pareciera que así quedaría el paquete presupuestal, por lo menos el paquete correspondiente a todos los ingresos. Falta que aprueben toda la parte de presupuesto y que algo interesante también, en esta semana se aprobó retirarle al INSABI los 33,000 millones de pesos que estaban para las enfermedades catastróficas como parte de los fondos. Se aprobó y esto es lo que se agrega justamente al paquete de ingresos de la Federación para el año próximo. Que se dice, se van a ocupar esos 33,000 millones de pesos en atacar lo que es el COVID-19 y comprar las vacunas suficientes para atender a la población. Pues confiemos hasta ahorita en que esos recursos se van a hacer en buen uso para la población y no va a ser un tema discrecional para seguir alentando pues temas coyunturales y que no tengan ningún efecto en materia de crecimiento. Y bueno, en suma, todo esto, Mariel, no solo lo que nos daría es certidumbre para estas empresas que se dedican a los temas de aplicaciones, de que no tendrán que lidiar con un impuesto mayor y que también, pues bueno, podrán hacer su programación de negocio para el 2021, ya con un escenario mucho más claro, ¿sí?, de continuar en esta tendencia ya la aprobación de este paquete, Mariel. Pues así las cosas para cerrar la semana. Sí, muy interesante el panorama, pero como dices, todavía está el riesgo que los diputados insistan, ¿no?, en regresar a este Big Brother fiscal, que además fue, pues hasta donde conocemos, una encomienda del propio presidente. Ojalá que no, ya estamos como respirando, porque sí es una invasión a la privacidad el que entren a tu casa y luego, además, tomen fotos y, como lo decía el propio Ignacio Morales Lechuga, quien acusó y llamó Big Brother fiscal, lo bautizó de esta manera, ¿no? Y dijo, no, bueno, esto es además, no contemplan que tienes ahorros, ¿no? Personas pensionadas, personas jubiladas, personas que han tenido ahorros, no contemplan que de sus ahorros pueden pagar, por ejemplo, sus viajes. Entonces, si ya se meten a ese detalle, pues resulta que no puedes comprar un cuaderno, no puedes comprar una computadora si no estás recibiendo ese ingreso y tus ahorros no entran, ¿no? No los están contemplando, pero sí pueden entrar a tu casa. Entonces, de verdad se vuelve esto un escenario nada atractivo
y sí donde te sientes vulnerable como ciudadano de a pie. Vamos a ver qué pasa entonces con la aprobación de este presupuesto en la Cámara de Diputados, Hugo. Lo vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya con esta nos despedimos. Muy buen fin de semana. Ya estamos terminando el mes. Mañana es Halloween, pero bueno, no perdamos nuestras costumbres. La ofrenda del Día de Muertos, el día 1 para los niños, el día 2 para los adultos. Y nos vemos el lunes. ¿Qué crees? Que tenemos a un ramillete de mujeres inteligentes y capaces, notarias, además funcionarias, ¿no? Que nos van a platicar mucho de cómo está la situación de la industria, de cómo está la situación de los avalúos, de los financiamientos y demás. Aquí están nuestras notarias y la delegada metropolitana del Infonavit que participará con nosotros próximo lunes, 10 de la mañana, en concreto contigo. Aquí nos vemos. Por lo pronto te deseamos muy buen fin de semana y te recuerdo que el próximo lunes esperamos tu voto, desde hoy, tu voto para los premios de líderes de la industria, en concreto 2020. Ellos esperan tu voto, así que no los dejes esperando. Dales ese aplauso para los que han trabajado tanto, incluso durante esta pandemia. Por ahí tenemos cifras preliminares, pero ahorita todavía falta unos 15 días que sigan votando para que vayan viendo, pero entre los que despuntan, pues tenemos por ahí a la evaluadora, ¿no? Que es nuestra presidenta de SABAC, Sociedad de Arquitectos Evaluadores, ahí va despuntando en la categoría de avalúos. También el arquitecto Agustín Rodríguez López va despuntando en el hombre líder de la industria de este año. Y en desarrolladores va despuntando también por allí nuestra estimada familia de los Vivo, Eric Olvera de desarrolladora Vivo. Ahí van, ¿no? Ahí va otra vez Rogelio Jiménez Pons en la delantera como impulsor del turismo. ¿Y qué te cuento? Tú lo puedes ver. Vota para que veas cómo van. Y nos vemos entonces para que te inscribas 12 de noviembre en el Foro Universitario de Vivienda. 25 de noviembre, asiste con nosotros a la premiación Líderes de la Industria en concreto. Pásala muy bien. Feliz fin de semana.